Mi padre fue hijo de arrieros, ¿sí? Y el vínculo con el campo y con la tierra fue desde niños y de corazón, ¿sí? Pude estudiar música y encontré, fuera del país, encontré que yo no sabía nada de mi tierra, de mi gente. Sentí una vergüenza infinita porque sabía de afuera, pero no sabía de mis raíces. Y eso me llevó a empezar a investigar, a estudiar las músicas, las danzas, las costumbres nuestras, las expresiones relacionadas con la vida de la gente que tenían que ver con el arte. Y es eso lo que en un momento determinado me lleva al Cauca. Y en esa primera visita a Tierra Adentro, al páramo, yo logro tener algo que cambió mi mirada como investigadora y como música. Y era que para poder conocer profundamente esa expresión del pueblo Nasa, del pueblo Wambiano, de los pueblos ah, originarios nuestros, tenía uno que haber nacido allí, que ser un miembro de la comunidad, estar en contacto con toda esa historia de la tierra, de las creencias, de sus mitos. Y ahí fue donde entendí la urgencia y lo que compartí desde ese momento con la organización del CRIC, de que hubiera personas, hubiera gente que se formara para estudiar y comprender y cultivar, que esa es la palabra, esas semillas de cultura que eran de toda una vida. Y ahí surgió la idea de que podíamos empezar a trabajar con los maestros que apenas empezaban las escuelas bilingües. Logramos organizar un primer taller de capacitación donde yo tuve el regalo de la vida infinito de conocer a Rosa Elena Toconás, a Inocencio, porque a su hermano Benjamín ya lo conocía. Ese es como el primer capítulo de entrada a esta relación con el equipo de educación CRIC. Me llamó mucho la atención Rosa Elena porque era una persona llena de juventud, 18 años, llena de fuerza, llena de energía, vitalidad, una persona con una sensibilidad humana muy grande, abierta a la vida. Eso fue lo que más me llamó la atención. Una persona con una inteligencia muy, muy grande, mucha capacidad de observación, una persona de un corazón inmenso, le cabíamos todos en la vida, de una capacidad natural de liderazgo, una capacidad grandísima de servicio, de ver qué necesitaba el uno o el otro. Pareciera incansable, Roselena, eso me llamó mucho la atención. Roselena, pues hablar de Roselena toca que conectarme con todo el trabajo del CRIC, el tema cultural y cómo aparece también Padre Álvaro entendiendo la lógica de la resistencia milenaria y me conecta a mí para apoyar en Toribí, donde era la parroquia de él. Y entonces empezamos a generar todo un movimiento musical
bueno, en ese tiempo le llamamos Organización de Valores Autóctonos y Campesinos, y cada año se hacían eventos coordinados, pues toda la pila, la fuerza la ponía el padre Álvaro para impulsar estos eventos de la ORVAC, le decíamos resumiendo. Y básicamente el objetivo último era volver a posicionar lo que es la flauta milenaria de Pueblo Nasa, la música milenaria que estaba muy en crisis en esa época. Sin embargo, ya estábamos conscientes que había que empezar desde la música de cuerda para poder llegar finalmente a pisar duro con este trabajo de lo milenario, porque hay que entender que está totalmente desprestigiado lo que es la lengua, todo lo que es propio, milenario, eso era lo que había que borrar supuestamente. El CRIC nace para volver a despertar la semilla milenaria, y entonces ahí es donde, junto con Álvaro, Roselena es parte de esa semilla que Álvaro empezó a cultivar en Roselena. Y hacia la época del 79 yo llego al programa de educación del CRIC y empiezo a escuchar músicos de la Universidad del Cauca, que el CRIC hacía mucha coordinación con estudiantes solidarios con el CRIC. Y ahí incluso compusieron lo que hoy es el himno de las escuelas bilingües, el canto a Benjamín de Indicue, y es parte de lo NASA a todo el doble sentido, y ella encarnaba todo eso, y el Nasayue, pues que era parte del ejercicio que ella hacía. Entonces, pues eso compenetra bastante, da mucha fuerza. Nosotros también desde la música y ella haciendo letra, todo las FARC quería que ella, por ser tan pilosa y tener como la conexión con las comunidades, como que las FARC quería que fuera parte de las filas de las FARC. Y eso, había mucho conflicto en la época, entonces ella estaba totalmente amenazada, y yo, por andar a toda hora también acompañándola a ella, igual estaba también ya fichado. Sin embargo, yo seguía diciendo que hacemos más educando a los niños que irnos con un arma a echar plomo, que esa no era la vía, que como proceso CRIC, entonces pues una opción es coger las armas e irse a echar los tiros, pero yo digo, pues hasta dónde llega ese proceso, eso habla de tomarse el poder, y el CRIC no estamos en ese proceso conceptual, no cuadra. Decimos, nosotros estamos hablando de construir autonomía, ir sembrando poco a poco semilla de autonomía. Y el CRIC venía de una situación dificilísima en la que habían detenido a muchos dirigentes, los habían asesinado, todo esto pues por toda una cantidad de acciones de organizaciones políticas en las cuales quisieron involucrar al CRIC, y entonces había habido como una situación en la cual el presidente del CRIC fue reemplazado por su hermano. En esa época fue la época como de los Avirama. Marcos fue encarcelado, Jesús Avirama lo reemplazó, y después de que paró un poco la represión, y volvieron los compañeros detenidos y se apaciguó un poco la cuestión, el CRIC empezó a pensar que era importante desarrollar proyectos que beneficiaran a las comunidades directamente. Entonces fortalecieron la cooperativa,
las empresas comunitarias, me acuerdo que había muchas reuniones sobre empresas comunitarias y sobre todo el programa de educación bilingüe. Entonces, la actividad del programa de educación bilingüe, lo más importante eran los talleres. Hicimos, me acuerdo de talleres en Potrerito, en canoas. Y la primera vez que vi a Roselena fue bajando de una montaña. Y ella se ponía unos zapaticos blancos y unas medias tobilleras con vestido. Y me acuerdo que ella bajaba rapidísimo por esa montaña. Así casi no se le veían los pies de lo rápido que bajaba. Y ahí ya empecé a ver la personalidad de ella esplendorosa, así de una alegría inmensa, de una agilidad, de una compenetración con el territorio increíble. Para conversar de Rosa Elena, su liderazgo nace desde la familia. Mis padres se fortalecen mucho en la parte de orientar en el trabajo, en la responsabilidad, en los valores de ayudar a los vecinos, al cambio de mano, o a todo esto. Entonces va ejerciendo liderazgo y responsabilidades. Una de las responsabilidades, tener cuidado la huerta, los animales, todo lo que sea del tour. Asimismo, va siendo ella líder cuando pasa a la escuela. También liderazgo entre sus compañeros, con sus compañeras, y va teniendo sus responsabilidades. Toma una tarea de nuestros mayores desde el 71 que teníamos la plataforma política del CRIC. 7 puntos en esa época, actualmente 10 puntos. Entonces, el liderazgo y los temas era despertar a la gente de los valores que teníamos como pueblos indígenas. ¿Qué teníamos como pueblos indígenas? Unos principios para nosotros vivir, la autoridad ancestral, lo que hablamos de la ley de origen, lo que hicimos los usos y costumbres, las creencias, el tejer, porque tejemos, y asimismo la música, porque danzamos. Entonces, el liderazgo que ella llevaba, lo llevaba de una vez la palabra y la acción. Se lleva mucho como las palabras del padre Álvaro Urquijo Cue, donde dice que la palabra sin la acción es vacía y sin el espíritu de la comunidad y la muerte. Entonces, llevando esa parte, siempre tenía que estar con la gente. Entonces, Rosa se paraba, el idioma es número uno, porque yo como NASA, si no hablo mi idioma, no lo voy a entender. Y ahora sí lo entiendo. Cuando yo ya estoy hablando el idioma materno, cuando yo digo nehuesh, solo decir eso, me despierta una cantidad de kshaus, de autoridad, de sabiduría. Cuando yo digo kihuetennas, solo con decir esto ya me dice mucho. No voy a decir guardia nomás, sino que ya en el idioma me traes. Entonces, con estas palabras, Rosa Elena también lideraba una educación propia. Los hitos, digamos, en el programa de educación bilingüe fueron los talleres. Entonces, los talleres eran un momento de investigación, era un tema en el que Graciela Bolaños insistía mucho y pues era una influencia del movimiento pedagógico moderno. De hecho, en eso se contrastaba un poco con las ideologías de la educación que tenía la gente que venía de estar con escuelas de la prefectura, escuelas tradicionales en las que el conocimiento lo traían los maestros. Nosotros pensábamos que el conocimiento efectivamente lo traen los maestros, hay que impartir un conocimiento en la escuela, pero también está en la comunidad.
la palabra clave era investigación. Entonces, en los talleres, pues tratábamos de tener una experiencia de investigación. Uno de los talleres más bellos se hizo con la asesoría de profesoras o una profesora de etnomusicología de la Universidad de Antioquia, María Eugenia, creo, sí, María Eugenia, que llevó a su equipo y nos puso a trabajar con la comunidad sobre el juego y sobre la danza, sobre los cantos. Ah, bueno, teníamos muchas discusiones sobre la función de la escuela, porque los maestros pues venían de ser formados en la educación tradicional. Y implementar la metodología de la investigación era complicado, pero habían como dispositivos muy efectivos que era integrar la gente de las comunidades, los abuelos, a la enseñanza. Entonces, los maestros quedaban con la certeza, digamos, de que no debían estar mucho tiempo en el aula, aunque es importante estar en ella, sino salir y visitar a los abuelos. Entonces, era como volver la comunidad un laboratorio y la gente de la comunidad se volvía se volvían los que podían aportar, por ejemplo, la historia de la comunidad. Los otros maestros que teníamos o los otros, digamos, los otros títulos altos, no, eso no sirve, eso es atrasarse. Entonces ella decía, no es un atraso, es que la educación nos han echado todo en un solo costal y nosotros somos diversos y algún día nos entenderemos. Ahora déjenos a entender, entiendan los que entendieron y si hay 10 personas y uno escuchó, con eso uno es ganancia, porque la semilla se irá fortaleciendo. Entonces, son espacios que lideró dentro de la comunidad desde ese ejercicio de ir llevando la dinámica. Entonces, la educación, entonces cuando hablaba la gente, ¿qué es educación propia? Entonces decía, ¿qué fue lo que hicimos hoy? ¿No? Sembramos maíz, otros decían, bueno, yo fui a una minga a deshiervar maíz, otro, yo hice una minga a cosechar maíz, y como en épocas de cosecha venía gente de otros lugares de tierra adentro por acá a cosechar maíz y hacer los intercambios. Entonces ella decía, esta es educación propia. La escuela bilingüe se trasladó en este espacio aquí donde estamos. Y aquí venía a enseñarnos la Finada Roselena Toconás con Mélida Camayo y el finado Hernán Durcue y don Juan José Peña, que en paz descansen los últimos dos que nombré. Y de ella recuerdo mucho la organización que ella tenía. Ella era muy amante al espacio, a este espacio. Ella no le gustaba enseñar adentro en los salones, sino en este espacio. Y me acuerdo que aquí en este patio, ella nos hacía sentar ahí a cantar el canto del Hijo del Cauca, el cual pues recuerdo tanto que cuando ella decía que el coro que indígenas, campesinos, ella decía duro, canten duro, que se oiga todas las delicias. Y nosotros ahí eso era todo pulmón y ella nos decía que si queríamos nos cogiéramos de la mano para cantar y si no, que cantáramos, pero eso sí, a todo viento. Ese himno porque ese era dedicado, que iba a ser, digo, ojalá este canto que estamos haciendo sea escogido para todas las escuelas, ya que ese es el espacio en el cual yo me desenvuelvo. Pues lástima la represión tan fuerte en esa época, tanta amenaza que había. Hasta nos tocó enterrar el cuaderno con ella a mí, bueno, después del asesinato, nos tocó enterrar el cuaderno aquí en el barranco. Habían más letras que ella compuso. Entonces todas esas cosas nos junta.
creo que históricamente la resistencia está es en las mujeres. Los hombres nos movemos demasiado, nos movemos mucho y no tenemos como esa fuerza cultural. Ella se compenetró con todo el tema de música, danzas, los tejidos. Y bueno, hay tantas cosas para recordar, pero sobre todo ahí la organización ha querido posicionar la canción que ella le hizo para Álvaro, por el trabajo que hacía Álvaro como sacerdote indígena, hoy día reconocida como el hijo del Cauca. Ya no es hijo del Cauca, ese era el nombre original, Canto al Hijo del Cauca, pero hoy es el himno del Cauca. Ella nunca lo pensó como himno, era la canción para el padre Álvaro, una ofrenda, un regalo para Álvaro, pero hoy se conoce como el himno del Cauca. Entonces es importante todo eso, esa semilla. Y bueno, hay que seguir con mucha fuerza, porque hay cosas complicadas, pero el CRIC, en medio de esa adversidad, es como se crece. Ese es parte del trabajo, entonces pues hay que mantener como la fuerza, la claridad, la coherencia, que siento que por ahí son los caminos y semillas de esperanza. Ya hay dinamizadores que con los chicos están haciendo la vivencia dentro de con la tierra, trabajándola y también comercializando y entendiendo de que si no estudiamos como debe ser un estudio para qué es la tierra para nosotros, seguramente lo acabamos. Y esa era la tarea de Rosa, trabajar mucho la parte orgánica. Entonces, él siempre a decir es que no hay que estudiar tanto como para responder a la cantidad, sino hay que estudiar para responder a la calidad de vida. Tanto calidad de vida para nosotros como para calidad de la madre naturaleza. Y la humildad, ella decía, donde quiera que vaya, sean humildes. Pero ella, yo creo que yo aprendí de ella también, ella me decía que hay que tener mucho la malicia indígena. ¿Y en qué sentido la malicia indígena? Porque ella me decía que ella algún día, ella sentía que algún día la iban a asesinar, porque ella defendía mucho la cultura. Pero pues nosotros decíamos, cuando ella decía asesinar, no sabíamos qué era. De pronto que se la iban a llevar era por otro territorio. Pero cuando ya nos hablaban ya de muerte, ahí sí nos atemorizábamos porque pues era algo que sabíamos que no volvía. Y ella nos decía, defiendan su cultura, a donde quiera que vaya, hablen su lengua nasayugüe, decía. Pero siempre ella nos decía que teníamos que defender la tierra y la cultura, eso era lo que... y la historia. Y ella decía, ustedes sin historia no somos nada, porque para saber qué, más adelante, qué hizo usted, no somos nada. Y yo creo que yo aprendí de ella, yo creo no, estoy segura que yo aprendí fue la humildad. La humildad y la sencillez, aunque pues yo soy un poquito bravita en el espacio educativo, pero cuando es de recochar, yo recocho y todo con mis estudiantes y pues yo nunca pensé ser docente. Cuando ella enseñaba en este espacio, porque yo venía como de la escuela oficial, en donde la profesora era muy estricta, nos jalaba la oreja, nos pegaba reglazos, nos castigaba, teníamos que arrodillarnos sobre la arena con 2 ladrillos en la mano, de una escuela totalmente diferente. Cuando ella pasa a enseñarme, no, yo lo veía todo maravilloso y yo elegía 1000 veces la escuela bilingüe, pero yo no sabía qué era bilingüe cuando ella entraba a decir que bilingüe era todos estos procesos. Y yo decía, yo quiero ser como ella. Y yo decía, pero uno cómo será para ser maestro o para ser un profesor como ella, ¿qué será lo que tiene que hacer? Yo decía, yo quiero crecer rápidamente para ver si de pronto soy como ella. Pero mire que yo nunca pensé que fuera a ser maestra y aquí estoy. Ya llevo 30 años enseñando y pues no sé si aquí muera. Nací aquí y no sé si muera aquí. Entonces ese es como el legado que ella dejó. Es 1987.
El Consejo Regional Indígena del Cauca está en todo el auge de su organización en diferentes procesos y programas, entre ellos el de comunicaciones. Y allí en comunicaciones, en el segundo piso de la calle Primera 450, allí está Avelina con sus compañeros de equipo organizando la jornada que implica la difusión de las acciones de reivindicación de derechos a través del ejercicio de la comunicación como práctica social, como práctica reivindicativa de las acciones sociales, políticas, culturales y organizativas reflejadas en el CRIC. Era un tiempo muy difícil porque en los 80 el CRIC pues, se enfrentaba a una serie de circunstancias políticas complejas por lo que estaba sucediendo con los grupos armados, por el tema del cartel de Medellín y por un país que estaba azotado por la violencia. Entonces, para el equipo de capacitación política, todo eso nos fue dando como creo yo, el ambiente de que los lazos y los vínculos eran mucho más estrechos, porque además sabíamos que el CRIC era una organización amenazada, teníamos muchas muertes de líderes, entonces esas circunstancias hacen que más allá de ser compañeros de trabajo, éramos una familia. Así que toda esa etapa, digamos, creo que para nosotras fue fundamental porque aprendimos con el CRIC varias cosas. Aprendimos, por un lado, la importancia del trabajo en territorio y esa premisa de que la comunidad es el poder. Y ese poder hay que nutrirlo y hay que alimentarlo con la formación y la capacitación. Eso era una cosa súper importante. Y lo otro fue también aprender a comprender la diversidad del CRIC, y es que los pueblos y las organizaciones no son iguales. Entonces, cada zona, cada región tenía unas particularidades, unas historias, y creo que eso que nos tocó vivir, además de todo el proceso preconstituyente, nos tocó hacer la campaña para Rojas Birri, fuimos los primeros en llegar al Pacífico junto con Juan Cometa, a la Bota Caucana. Entonces, toda esa experiencia nos hizo convertirnos en unas aprendices del movimiento. Avelina y yo tuvimos la fortuna de ser parte de un proyecto muy importante que corría en el CRIC entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Un proyecto de formación política de líderes en distintas regiones y entonces hacíamos parte del equipo de capacitación política. Así que nos conocimos en ese proceso, tuvimos una increíble experiencia de formarnos al lado de las grandes figuras del CRIC, de recorrer los distintos territorios, y eso nos hermanó. Entonces con Avelina nos fuimos volviendo más que compañeras, hermanas de camino, junto con Emilud Collo, que éramos las 3 mujeres que hacíamos parte del equipo de formación política de los años 80. Ay, una niña alegre, una niña muy colaboradora. Digamos, ella desde niña era muy metida hacia la casa, le gustaba mucho compartir con otros niños. Después se fue a estudiar con las monjas en Guanaca. Y salió de allá, ella venía a vacaciones y siempre a compartir en la comunidad. Y nosotros hacíamos unos festivales cuando estábamos recuperando la tierra, pues hacíamos festivales para hacer la escuela. Entonces ella nos colaboraba mucho ayudándonos a hacer los tamales, empanadas, en los festivales vender así cosas. Era muy colaboradora. Hasta que ya terminó el 11,
se metió allá al CRIP, pues de allá no salió sino hacía cuando ya se iba al otro, pero pues ella nos ayudó mucho. Ella fue la única que estudió en esa época. Entonces ella era la que nos decía, hagan tal cosa, o esto no está bien, así. Pero ella fue muy entregada hacia la familia o hacia la comunidad. Ella estaba muy pendiente, ella estaba por allá, pero estaba muy pendiente. Es que mi mamá era una persona de un carácter fuerte, de unas posturas muy claras, pero muy claras principalmente desde esa convicción que ella tenía de aportar a los territorios. Todo partía desde aportar a los territorios, a esas necesidades. ¿Para qué? Para nosotros seguir perviviendo como pueblos. Y siempre, hasta lo último, ella siempre estuvo muy fuerte en esas posturas. El CRIC siempre ha tenido claro que la educación es un acto político y que además era fundamental mantener la formación de comuneros, de poder conectar la vida que sucedía en los resguardos con lo que pasaba a nivel nacional e internacional. AVE tenía primero una profunda fe en los procesos educativos y en medio de toda esa carga de líder que tuvo, sacó adelante una licenciatura en el Caquetá, que yo todavía me pregunto cómo hizo para resolver, porque las universidades convencionales no entienden muy bien qué es formar a una lideresa, entonces esperan que cumpla con las clases, con los trabajos. Entonces sus sueños eran muy bellos en el sentido que sus hijos concretaban esos sueños, pero también esos sueños tenían que ver con toda una comunidad que ella reconocía que le habían faltado oportunidades y que especialmente en el tema educativo fueron muy castigados. Este tema de la misión y la prefectura en Tierra Adentro fue especialmente cruel. Avelina recordaba con mucho dolor lo que significó la escolarización y por eso creía que la escolarización no tenía por qué ser sufrimiento, que el costo para educarse no tenía que pasar porque la gente sufriera tanto, que era un poco lo que recordaban ellos y ellas en ese proceso de los internados, de la castellanización, de todo ese modelo de iglesia docente que primó en Tierra Adentro hasta hace muy poco tiempo. El tema fue que nosotros no tuvimos esa posibilidad. Nosotros nos escolarizaron muy pequeños y prácticamente el centro fue el salón, la cristianización, como todo el vínculo y la necesidad de sembrarnos en nosotros conceptos como, categorías como muy desde el orden académico y nos arrancaron como la raíz de la familia y la raíz del territorio. Nosotros ahorita lo que queremos es que nuestras semillas tengan ese vínculo con la energía de lo ancestral, porque ahorita lo ancestral está como presente en el universo porque vincula la relación con la naturaleza y a partir de ahí entonces se genera como esa condición nuevamente de la relación con lo artístico, por ejemplo, con el tejido. Entonces toda esa vivencia de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, estamos colocando en contexto ahorita como de nuestros tiempos, un asunto que es fácil y que, por ejemplo, no ha podido la escuela tradicional, a pesar de que dice ser propia e indígena, le dedica muy poquito tiempo a nuestra sabiduría. Nosotros lo que estamos generando como es esa relevancia de lo propio en la educación. Y conectando un poco, queremos decir de que toda esta construcción ha sido con el aporte de todas, y ahí queremos como colocar en primer plano el aporte y el sueño que se hizo con la compañera Avelina Pancho. El semillero prácticamente le doy gracias a mi tía Avelina Pancho. Desde mi embarazo mi tía
me dejó como un encargo de que la niña tenía que hablar el Nasayugüe. Es así como en una ocasión, ya cuando la niña tenía 2 años, su papá y su prima, prácticamente mi sobrina, le enseñaron a mi hija a hablar el Nasayugüe, es su primera lengua. Entonces, en un trabajo comunitario aquí, en esta finca, La Laguna, la niña empezó a hablar el Nasayugüe aquí en un trabajo comunitario. Entonces, más mamitas se acercaron y dijeron, usted, ¿por qué no nos enseña a hablar el Nasayugüe? Entonces, a nuestros hijos, que también los tenemos pequeñitos, entonces yo les digo, no, es que yo no hablo el Nasayugüe, el que lo habla es mi compañero y mi sobrina. Entonces, el semillero es así, entonces los invité a mi casa y iniciamos este semillero con 10 niños. Gracias a esa semilla que pues mi tía Abelina Pancho pues inculcó mucho de que se les enseñara el Nasayugüe, porque era muy importante, porque no teníamos que dejarnos humillar de otras personas que sí lo hablaban. Teníamos que demostrar de que nosotros también podíamos. Entonces, el semillero pues prácticamente inició con 10 niños. Y en el segundo año tuvimos 20 niños, en el tercer año tuvimos 30 niños, es decir, que ya en mi casa se volvió muy pequeña para este semillero. Entonces, la comunidad ya decidió trasladarlo ahí al frente de mi casa, que es donde ahorita lo tenemos. En estos momentos hay 37 niños, creo que hubieron hasta 47 niños. Algunos ya fueron a la escuela y continúan hablando su idioma. Ya eso se le está apostando, que tanto el semillero y el colegio Ángel María logremos saber cómo sacamos a estos niños todos hablando el Nasayugüe. Abelina tenía una perspectiva muy interesante sobre este tema de la educación superior. Además, porque ella tuvo que pasar por una universidad convencional y reconocer todos los obstáculos que se tienen para poder sacar adelante una formación universitaria cuando se es de territorio, cuando se tiene una misión comunitaria que cumplir y cuando la universidad espera ser el centro. Entonces, digamos que ella va a empezar a plantear un poco, la universidad no puede ser el centro. El centro es la lucha y la universidad es un medio para fortalecer la lucha. Y ella empieza un poco a tener claro eso cuando participa en ese primer estudio que fue fundamental, el primero que se hizo en Colombia sobre educación superior y pueblos indígenas, en la que se hizo un diagnóstico, a mi modo de ver, insuperable, en el que se plantea un asunto básico. El problema de las universidades convencionales es que reciben a los miembros de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas logran hacer un montón de cosas adentro, pero la universidad no cambia. Entonces había que crear algo que pudiera responder a esa dinámica de quienes son parte de los pueblos indígenas, que no solamente son estudiantes, sino que siguen siendo de los pueblos indígenas. Abelina sabía eso clarísimamente. Tú no dejas ser parte de un pueblo indígena y te vuelves un estudiante de una universidad 5 años y luego vuelves a ser miembro del pueblo. No, tú sigues siendo las dos cosas, pero la universidad no entiende eso. Así que el movimiento necesita una universidad. Eso es muy importante. El movimiento necesita una universidad para esta nueva etapa de lucha, porque requerimos formar a las nuevas generaciones para las distintas demandas y tareas que se nos vienen. Pero la universidad no es el centro, es el medio. Y la universidad, por supuesto, pues está inspirada en el territorio, y creo que eso es una característica que está detrás de esa categoría de comunitaria, ¿no?
La universidad es intercultural, es indígena, pero es comunitaria. Y también me parece que el liderazgo de Avelina fue muy importante porque cuando empieza este proceso de la UAI, digamos, hay un debate internacional. La Manta Huasi ya está tomando vuelo también y Avelina es la voz que está conversando con la América Andina sobre estos temas. Entonces, una mujer empoderada, una mujer que conoce el territorio, que había participado en las grandes, digamos, agendas de los 80 y los 90, pues llega con una fuerza increíble que creo que también fue fundamental para lograr el respaldo que la UAIN tuvo en sus primeros años, cuando echó a andar el proyecto como un proyecto autónomo del CRIC y con una perspectiva que fue inicialmente la pedagogía comunitaria y luego, bueno, los distintos procesos. Avelina además fue orientadora también en muchos de esos procesos y allí tuvo ella un papel fundamental como orientadora política. Yo creo en ese sentido que la UAI le debe un tributo, eh, porque aunque no estuvo muy presente ya en la etapa en que se consolidó la UAI, se formalizó, sí fue la partera de la UAI. Y esa condición de ser partera de un proyecto político le da un estatus único y un estatus muy importante en la memoria de las mujeres indígenas y su aporte a la lucha del CRIC y al movimiento. La educación especialmente creo que ha sido una de las experiencias más impresionantes que el CRIC ha liderado en sus 52 años. Ha tenido en mujeres como Avelina a sus grandes parteras. Y creo que eso también le da una identidad al CRIC. Hoy podemos decirlo de una marca de mujeres indígenas que le dieron una ruta muy particular a la educación como la base de todo el proceso político. Sobre todo reconocer que esos saberes y conocimientos están, como todo lo hemos dicho siempre, en nuestros mayores, mayoras, sabedores, pero lo más bonito ha sido cómo eso se está comunicando, cómo eso es intergeneracional, cómo depende mucho de esa conversa, de ese diálogo que se haga con los jóvenes. Digamos que eso ha sido lo más importante. Siempre estar conectando la vida, el quehacer de nuestros mayores, mayoras que a veces están un poco olvidados, que también ellos mismos a veces ocultan esos saberes por X y razón, por su pasado, porque consideran que ya no son viables. ¿Cómo acercar eso con los niños y jóvenes? Este ha sido como el principal trabajo y lo que más pues, le agrada a uno de estar en este proceso. Avelina la conocí cuando hizo parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, cuando precisamente la asociación está en un proceso de fortalecer esa parte educativa. Y entonces Avelina es invitada por el Tejido de Educación de la SIN a hacer la coordinación pedagógica del proceso del Norte del Cauca. Ella sentó las bases de lo que es ahora la educación propia en el Norte del Cauca, desde todos los procesos educativos, desde Semillas de Vida, porque ella impulsaba, desde antes impulsó mucho los Guasacohués, también focalizó mucho el trabajo de jóvenes y adultos, el de Vida Digna. Ella ya había sido parte de la UAIN CRIC y pues digamos que trató de todo este proceso que ella había vivido, que ella tenía en su experiencia, aportarlo y condensarlo a sentar esas bases de lo que es el tejido hoy de educación propia de la SIN. Le dio el vuelco a algo que no estaba muy preciso, en términos de que sí se hacía educación propia, pero siempre se estaba como, digamos así, mezclando un poco la interculturalidad, ¿no? Que es necesaria, pero hablaban ¿no? que la educación debería ser 50-50. Cuando Avelina llega, ella dice, no, la educación no es 50-50, 50 intercultural, 50 ancestral, sino 100% una educación propia que recoge tanto la interculturalidad como lo ancestral, aunque ella era muy radical en términos a ver, lo digo, de posicionar y de resaltar
la educación ancestral, la educación propia, los saberes, los mayores, en lo metodológico ya era muy abierta, porque se abría pues como a esos mundos interculturales, tanto en la vivencia cotidiana como en lo técnico. O sea, ya no rechazaba como esos enfoques, sino que más bien los integraba. Pero sí era muy contundente en la orientación de la fundamentación, sobre todo. Yo esa palabra de fundamentación la conocí con Avelina y esa palabra se volvió como el eje de todo el trabajo en los procesos educativos del norte del Cauca. Es decir, si no hay fundamentación, si no hay reconocimiento de la raíz, de esa ancestralidad que son los pueblos indígenas y que somos quienes lo acompañamos, decía ella, no hay posibilidad para la educación. Ese es un aporte, digamos, fundamental para ese desarrollo. Entonces, inicialmente Avelina tenía el sueño de cambiar las escuelas para que las escuelas dejaran como esa práctica como muy tradicional y academicista de enseñar como por una escuela así propia. Y esa era como la lucha, o sea, dar la lucha desde ahí. Nosotros venimos consolidando la educación propia, entonces estamos centrados específicamente es en el tema de la identidad. Entonces ahorita estamos generando como todo un camino para desescolarizar a los niños y mirar a ver cómo ganamos autonomía en el territorio de tal manera que los acompañamientos en las semillas se pueden determinar los tiempos desde la naturaleza y a partir de ahí sembrar la lengua, la espiritualidad, el tejido, los sonidos propios y el vínculo con la tierra. Eso es lo que nos estamos dedicando en estos momentos. Y con la experiencia, entonces hemos ido generando vínculos con los otros territorios como Chambualaquihue, Satama y acá con los compañeros de la Juantán, como para ir creando como una red de trabajo ahí con los procesos. Entonces acá está Kiboma, está aquí Buenasluch, pero Avelina casi que dejó recomendado y proyectando lo de Kibuenasluch, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, o sea, lo que uno mira es que en Avelina es que dio toda esa lucha, porque claro, cuando nosotros la distinguimos inicialmente, ella estaba en la UAIN, por ejemplo, pero la UAIN no tenía legitimidad como lo tiene ahorita, condiciones de trabajo, pero ellos ya eran las promotoras de la UAIN por allá en el 2005, 2006, por ejemplo. Y ya toda esa lucha con la educación en la escuela, como la transformación de la escuela. Pero ella también dio como ese paso para decir que tendrían que haber otros procesos de formación por fuera de la escuela, y eso lo soñó y logró como acompañarlo. Entonces, claro, lo que decimos es que en toda esa mediación educativa, como en los diferentes procesos, como enrutar o sea, cuál sería como el lugar y el asiento de la cultura, entonces ella todo eso logró como proyectarlo. Nosotros pudimos como acompañarla en lo que más pudimos, y ahorita, por ejemplo, con toda esa energía que está rondando todavía en el territorio y que ella nos acompaña, entonces estamos como con esa responsabilidad.